Arratsaldeon. Bueno, yo soy Gorka Bueno, soy miembro de COPOL, del Grupo de Investigación en Ecología Política que ha citado antes Antonio. Soy profesor de esta escuela. Bueno, para que me situéis un poco, yo soy ingeniero de telecomunicaciones de clases de electrónica. Yo hice la tesis doctoral en la fabricación de células solares. Me considero un tecnólogo, entre comillas. Yo conozco la tecnología de la fabricación de células solares. Yo posteriormente, bueno, dejé ese ramo y bueno, pues estoy trabajando en Ecopol, estoy haciendo cálculos de huella ambiental, cálculos de análisis de ciclo de vida. Estoy bastante preocupado por el problema de la sostenibilidad y la transición. Y en este último par de años, y estos últimos meses especialmente, le estoy dando bastante vueltas de cara a tratar de buscar salidas de cara a esta transición. A mí el nombre transición tampoco me gusta mucho. Yo suelo utilizar el término metamorfosis, porque realmente lo que tenemos con la lente es algo más que una simple transición. Esto no es transitar. En Iparralde, la gente de ISI, los compañeros de ISI utilizan un término que es heráldica ecológico, transformación. Yo creo que eso hace más justicia a lo que tenemos por delante. Pero bueno, de cara a buscar referencias y por buscar algo positivo, últimamente me estoy preguntando bastante, estoy analizando y reflexionando sobre lo que tiene la experiencia china que aportar. ¿Vale? Ha habido una referencia aquí en la mesa china. Antonio Arechavala ha citado muy transversalmente a China, el problema el acopiamiento de recursos que está haciendo. China, hemos hablado también de colapso. China es una civilización que en la época de los austríacos ahí estaba China. En los tiempos de los romanos ahí estaba China. Cuando los faraones construían pirámides, ahí estaba China. Y China ahí está otra vez. En el año 91 alumno de esta escuela y estuvo por aquí, nos vino a dar una charla Roberto Bermejo, que seguro conocéis vosotros, yo creo que, bueno, los más jóvenes de aquí igual no, pero bueno, Roberto Bermejo también compañero de Copol, ya jubilado. Y yo me acuerdo de muy poquitas cosas de aquella charla, pero Roberto nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada y nos dijo, cuidado que China está despertando. Y nos dijo, el día que China se ponga a consumir carne como los occidentales, se acabó este planeta. Bueno, la cuestión está en que ha pasado 30 años y ahí está China y yo creo que el sistema no ha... los chinos ahí siguen. Esta semana hablaba con un compañero en la Universidad del País Vasco tenemos un instituto de investigación, del que yo también soy miembro del Instituto Universitario EGOA, sobre cooperación y desarrollo con la que colabora gente de aquí de Ingeniería Sin Fronteras. Y esta semana justo yo hablaba con un compañero del instituto y le decía, Iker, en el Instituto EGOA igual, sin tener que cambiarle el nombre, porque EGOA en euskera significa sur, digo, igual teníamos que pensar un poco sobre empezar a darle una vuelta sobre lo que está pasando en China. Y igual, pues no tener igual crear una subsección que fuera Equialdea. Equialdea significa Oriente. ¿Vale? Porque claro, la cuestión está que desde el punto de vista del desarrollo tenemos que los chinos en 50 años han sacado 800 millones de personas de la pobreza extrema. Lo cual, hombre, algo que pensar tiene que darnos, ¿no? Claro, si una sociedad que ha sacado 800 millones de personas de la pobreza, que lleva sobre este planeta dando muestras de resiliencia durante 3000 años, yo creo que algo igual tiene que enseñarnos y algo que aportar. Entonces, mi pregunta sería, a ver, si tenemos algo que aprender de los chinos en 3 ámbitos, aprovechando que tenéis aquí 3 personas además, expertas en 3 ámbitos concretos, en el ámbito, por ejemplo, más de la ciencia más dura, a Antonio Turiel yo le preguntaría, a ver, ¿qué reflexión se está haciendo los científicos chinos sobre la problemática del cambio climático? A mí me cuesta mucho pensar que la ciencia china, con todo el esfuerzo que ha hecho de transformación, de mejora
con todos sus problemas y sus limitaciones. O sea, que no tenga presente el problema, los problemas tecnológicos, bueno, los temas tecnológicos que has dicho del tema de la gestión de la red eléctrica y tal, bueno, yo ahí discrepo con algunas cosas, ahí podríamos hablar largo y tendido sobre el tema del apagón, pero bueno, a ver, me cuesta pensar que los chinos no tengan soluciones tecnológicas para hacer frente a algunos de los problemas que son obvios. En otro ámbito de cosas, por ejemplo, en el ámbito medioambiental, para Antonio Arechavala, la transformación socioproductiva que ha tenido China en los últimos 30 años ha sido brutal y eso ha tenido un impacto medioambiental enorme, pero a mí por lo que me llega también ha habido experiencias que yo creo que son exitosas en China. La caída, por ejemplo, de los índices de contaminación ambiental, por ejemplo, en las grandes urbes. Por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, de la meseta de Loess, de reforestación y de recuperación en una superficie que, por lo que he entendido, es mayor que toda la superficie del Estado francés. ¿Vale? De eso tenemos algo que aprender. Y después, por supuesto, la tercera pregunta, que yo creo que sin lugar es la más importante y es para Carlos, que es relativa a la gobernanza. El problema, tenemos sin lugar a dudas un problema de agotamiento de recursos, tenemos un problema de cómo se usa la tecnología, pero fundamentalmente yo creo que el problema es de gobernanza, de cómo se articulan las voluntades políticas para que esa transformación, esa metamorfosis se lleve a cabo. Y en esa situación yo creo que los chinos, el modelo chino, es un modelo claramente diferente al occidental. La gobernanza china es diferente. Yo creo que eso, me puedo poner un ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver, los objetivos, por ejemplo, de descarbonización de China, de Europa, es de lograr la descarbonización para el año 2050. Los chinos dicen que lo van a lograr, el objetivo que tienen marcado es para el 2060. Vista la coyuntura actual, el militarismo al que hacéis referencia, cómo funciona la gobernanza europea y occidental, yo desde luego no creo que aquí vayamos por ahí. No sé si lo llegamos a base de un colapso, porque tengamos una guerra, lo fuere. Sin embargo, yo creo que la forma de funcionar que tienen los chinos, a mí me parece, con sus limitaciones y con sus problemas, que seguro que los tienen, yo creo que ellos seguramente sí que tienen más posibilidades de llegar a esos niveles de descarbonización que lo que tenemos aquí. Yo creo que, mi pregunta es, ¿hay algo del modelo de gobernanza chino? Para mí la clave, por ejemplo, es que las empresas no están arriba. Aquí el problema que tenemos en este sistema capitalista que hace referencia antes es que las empresas son las que mandan. En el modelo chino yo entiendo que no. Bueno, esas son un poco las tres preguntas o la reflexión que quería haceros llegar, porque yo creo que sin quitar importancia a la gravedad del problema, yo sí que creo que hay, de lo que está pasando en el mundo hoy en día, en el militarismo, por ejemplo, yo también veo que China tiene otro planteamiento. O sea, China no es un gran Estado, pero no es un Estado colonialista clásico al estilo occidental. Yo entiendo que esto daría para discutir mucho, pero yo planteo esta pregunta. Yo creo que a mí me gustaría que en estos debates se hablara más de China, sobre todo para saber si hay algo que aprender de ellos o hay algo utilizable, si de este diálogo puede salir algo que también nos ayude a nosotros para avanzar en nuestra transición, en nuestro cambio. Pues yo encuentro bastante interesante todo lo que has comentado. Déjame empezar diciendo una cosa que no tenga que ver con la física. China, en chino, se dice el imperio del medio. El imperio del medio. Es el imperio del medio del mundo. Ellos son conscientes
de que tiene una trascendencia, además nos explica muy bien, que China lleva existiendo no como un Estado-nación, pero como una cierta unidad política, pues 4.000 años, que es un montón de tiempo, mucho más que ninguna de las civilizaciones que ha habido por aquí. Evidentemente lo que hace China es extraordinariamente relevante. Has dicho una cosa en la que yo evidentemente no puedo estar de acuerdo. Has dicho, es que en China y tal, alguna solución habrán pensado y demás. Digo, bueno, si existe. Porque para mí los problemas que tiene China es, aunque tiene una manera de organizarse muy diferente, y como esta está bien, pues las pasas a Carlos, que lo hable de esto. No, lo ha hecho él, gracias a él. Pero bueno, que tiene una manera de organizarse que es muy diferente y evidentemente son unas ventajas que le da el modelo chino, es la posibilidad de hacer planificación a largo plazo, que aquí es imposible porque todo se planifica a 4 años vista, como mucho. Pero a mí me hace mucha gracia cuando dice los objetivos de descarbonización, porque se suele decir objetivos de descarbonización, las soluciones, digo, bueno, si existen. Pero tú eres ingeniero, yo soy físico. En ingeniería lo que se hace es ser práctico y buscar soluciones a los problemas. En física, a veces lo que hacemos es encontrar imposibilidades. Las leyes de la termodinámica establecen imposibilidades que a priori pueden no parecer intuitivas a la gente, pero nos dicen, esto no se puede hacer. Evidentemente, el primer principio de la termodinámica es bastante lógico, pero ya el segundo es menos intuitivo. Aunque cuando lo analizas es perfectamente lógico también. Todo al final viene una serie de circunstancias lógicas. China no está avanzando hacia la sostenibilidad. Se está esforzando por avanzar, seguramente de una manera mucho más seria que los países occidentales. Pero tú piensa una cosa. En este momento en China se producen 2 millones de barriles de petróleo por el proceso de Fischer-Tropsch a partir del carbón. Pocas cosas hay más contaminantes y menos sostenibles. 2 millones de los... Yo no recuerdo cuál es el consumo de China, pero debe estar alrededor de los 10-11 millones de barriles diarios. Pues 2 millones se están produciendo por Fischer-Tropsch del carbón. Esto solo lo haces cuando estás desesperado. Esto es lo que hacían los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. 2 millones de barriles diarios. Tienen grandes reservas de carbón, necesitan el petróleo y están haciendo esto. China hubo un momento en el que invertía más en energía renovable que el resto del mundo, juntos. ¿Vale? Y esto sigue pasando, de hecho, depende del año, pero hay años en los que sigue pasando esto. Sin embargo, tienen el mismo problema que hay aquí con el tema de la estabilidad. El mismo problema exactamente. Si quieres integrar eso en un sistema de una red de alta tensión, o inviertes en baterías, o inviertes en otro tipo de sistemas que te garanticen, bueno, pues todo lo que se va discutiendo y hablando estos días, ¿vale? Y esos son costes, y esos son sobrecostes. Luego está el problema que nadie ha resuelto jamás, lo de electrificar la sociedad. Eso es una enorme falacia, No hay ninguna razón técnica para garantizar que eso se puede hacer. Y yo creo que, oye, ya han pasado unos cuantos años que voy a decir, a ver, esto de la electrificación, como mínimo podemos decir que no es fácil, No es fácil. Tiene un montón de coches eléctricos, sí, claro, subvencionados por el Estado, y vamos a ver todos los problemas que se van a originar a medida que vayan agotando su ciclo de vida y demás. Las cosas no suceden por decreto. Las soluciones no aparecen simplemente porque se investigue sobre ellas. A veces buscamos soluciones que no existen, porque hay principios físicos que las prohíben. Yo creo que evidentemente China puede aportar lecciones, pero también me parece gracioso o curioso, o sea, gracioso en el sentido inglés del término, me parece curioso que a medida que, porque piensa que yo llevo 15 años haciendo divulgación de estas cosas, y va pasando más o menos todas las cosas que hablábamos, más o menos, o sea, porque son cosas como muy de sentido común. Y ahora hemos ido evolucionando en nuestra fe, y la fe evoluciona al principio tenemos una fe en el progreso imparable, luego fue una fe en la tecnología, una fe en la transición, y cuando ya todo falla, una fe en China. El caso es no ser adultos sino asumir que a lo mejor los cambios los tenemos que hacer nosotros. Que los problemas de aquí los tenemos que resolver de aquí. Evidentemente, cualquier cosa que hagan los chinos, como los indios, o cualquier otro pueblo del mundo, que sea útil, que funcione, por supuesto que tenemos que implementarlo. Y evidentemente que hay lecciones a aprender de China. Pero yo creo que también es importante
no pensarse que los chinos o quien sea va a solucionar los problemas como ya hemos visto que no se ha solucionado ni por el progreso, ni por la tecnología y demás. Además, has citado ciertas estadísticas de China ha sacado, no sé, 800 millones de personas de la pobreza extrema. Bueno, bien. Pero es aquello que te dicen los bancos, rendimientos pasados no implican rendimientos futuros. Y evidentemente es fácil sacarlo cuando tú estás muy abajo, pero la cuestión es luego seguir por ese camino y mantenerlo y que sea sostenible. Además, la sostenibilidad es otra cosa, O sea, lo sabes, evidentemente, pero la sostenibilidad tiene que ver con hacer las cosas de manera que se puedan seguir haciendo siempre igual. Y en ese sentido, China tampoco es sostenible. Seguramente es bastante más sostenible que nosotros, precisamente por una cosa que tú has comentado, por la dieta. Porque los grandes problemas de sostenibilidad están asociados a la dieta, sin duda. ¿Vale? Pero bueno, no sé, o sea, poca cosa más te puedo decir. Yo en general creo que además es peligroso cuando ya estamos inmersos, bueno, tú sabes bien, yo lo sé, cuando ya estamos inmersos en tantos problemas que estamos teniendo y encima además, para mí es significativo la deriva militarista en la que estamos inscritos porque es una demostración de desesperación también, a mí me parece peligroso confiar en que alguien va a aportar una solución. Alguien que no soy yo, o va a venir alguien a rescatarnos y va a aportar una solución, sea China, sea el Estado, sea la tecnología, sea el progreso, sea Deus ex machina. O sea, a mí me parece que esa no es la manera lógica de intentar abordar el problema. Para mí la manera lógica de abordar el problema es hacer una buena diagnosis aquí e intentar ver qué se puede hacer. Y además, creo que es importante hacer un poco de análisis retrospectivo crítico, particularmente aquí en Euskadi. Aquí en Euskadi se ha apostado muy fuerte por este modelo de transición. Este modelo de transición se acaba. Y yo sé que es duro decir esto, y yo sé que hay gente que oirá esto y se revolverá en asiento y lo querrá negar. Me da igual. Es que me da igual, es que da igual mi opinión, la tuya o la de quien sea. Es que esto está pasando, es que los fondos de inversión se están retirando, es que los ingenieros los están despidiendo, se están cambiando de áreas. Vamos viendo una evolución, nada evidentemente desde la noche al día, nada radical y todo se cambia de golpe, pero esto se acaba. Y entonces aquí hay que hacer también un poco un análisis crítico, ¿no? Objetivos de descarbonización, no sé qué. Tú coges el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Estado Español, tú ves unos objetivos de electrificación y tú ves una demanda. Y esto exige un análisis crítico. Alguien tiene que ahorita decir, oiga, es que ahora mismo yo tengo una diferencia entre lo esperado y lo que sucede de el 20, el 25, no sé cuánto es ahora mismo de desviación por ciento. Creo que es lo suficientemente grande como para decir, oye, a lo mejor hay algo equivocado en nuestras políticas, a lo mejor hay alguna cosa que hay que mejorar. Examinemos qué es lo que está fallando. Se hizo una revisión del PNIEC, no hace tanto, hace un año y pico. Está fallando. Los planes que se han propuesto aquí no están funcionando tampoco, lo siento, no están funcionando. Entonces, yo pienso que, bueno, lo que hay que hacer es analizarlo y buscar soluciones, sin duda. Pero el progreso tecnológico y científico no se programa, Esto no va a pasar mañana a las 3:30 porque a mí me convenga mucho. Las cosas pasarán, si es que han de pasar, cuando lleguen. Y lo que uno tiene que hacer cuando uno toma decisiones, mira, yo comparación antes del Parlamento Vasco allá por el año 2014. Y recuerdo que el representante de unos partidos, el PNV concretamente, me dijo, es que yo veo en su presentación que usted no tiene fe en el progreso tecnológico. Y yo digo, yo soy científico, por definición lo de la fe no es lo mío. Claro. Entonces, hay una cosa que es muy clara, es decir, si se produce un progreso tecnológico lo aprovecharemos, solo faltaría. Pero tú no puedes contar con él porque te resultaría muy cómodo. Y además, no es una administración muy responsable que se basa en esperar que suceda un milagro a cierta hora porque te vendría de puta madre. O sea, yo creo que hay que hacer las cosas de una manera bastante diferente en ese sentido. Y hay que ser crítico. Y cuando uno ve que hay desviaciones entre lo previsto y lo que está pasando, pues hay que revisarlas, hay que entenderlas y hay que proponer cosas que funcionen. Yo lo siento, estoy en un profundísimo desacuerdo con los objetivos de descarbonización tal y como se han fijado y los planes de descarbonización y de electrificación tal y como se han fijado. ¿Por qué? Porque las desviaciones son sustancialmente grandes como para plantearse de que debe haber algún error en las hipótesis. Yo te digo, yo en el trabajo que yo hago, el trabajo técnico, si yo observase desviaciones tan importantes, diría, oye, cuidado que a lo mejor hay algo en lo que no estamos acertándolo del todo. No se trata de echar a la caldera a nadie por esto, pero sí ser un poco crítico, decirme, es que aquí hay algo que no me está funcionando bien. Y máximo cuando estamos hablando de asignación de fondos públicos.
Pues estamos hablando de un montón de millones que se están invirtiendo en un modelo que no está demostrando en la práctica que acabe de funcionar. De nuevo, como todo no es, es que esto es un fracaso absoluto. No, la renovable eléctrica tiene su sitio, por supuesto que lo tiene. Y evidentemente que hay que hacerla. Pero a lo mejor el planteamiento, la escala, los ritmos y sobre todo algunos objetivos, pues quizá no son realistas. Y hay que empezar a decirlo. Y no pasa nada. Busquemos objetivos que sí que sean realistas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo seguimos teniendo problemas. Y perdón, con el cambio climático, estos problemas ambientales, la escasez de los recursos no esperan. No esperan, ellos siguen a su ritmo. Con lo cual, o empezamos a tomar medidas que combatan estos problemas, que pasan en muchos casos por cambios en el sistema social, que no son tan difíciles técnicamente de implementar, aunque implican el abandono del capitalismo, que eso es el gran tabú. Ese es realmente el gran tabú, que no podemos hablar abiertamente de que hay que superar el capitalismo. Pues entonces, oye, pues a lo mejor no vamos a poder. Yo lo que haría, por si acaso, es ir superando el capitalismo, ir haciendo cosas que vayan funcionando, y si luego van viniendo cosas que mejoran, pues perfecto, estupendo. Es que, ¿cuándo ha pasado que no se ha aprovechado la innovación? Son cosas que ya se aprovecharán si vienen, pero hombre, no contemos que van a venir porque, mira, porque me va a venir muy bien para no cambiar el capitalismo. A lo mejor también tenemos que plantearnos cuáles tabús tenemos internamente de, oye, es que resulta que no nos podemos plantear que hay que superar el capitalismo. El capitalismo solo es un sistema económico, como tanto sabe a lo largo de la historia, tiene 200 años de antigüedad en su forma más actual. 500 si quieres retroceder para las concentraciones de capital inicial y demás. Yo creo que, a ver, la humanidad tiene más historia y no pasa nada por superar, hay que crecer, hay que evolucionar. Le voy a dar la palabra a Carlos, que va a hablar de una cosa que yo voy a comentar. Es una economía... ¿De qué voy a hablar? Dopada, que está preguntada. Pero es que es mejor escucharle a él primero, hablando de una economía realmente dopada, o sea, que abarca todos los sectores. Y luego te cuento, si quieres, algunas cosas relativas a los impactos medioambientales, que son brutales, han sido siempre brutales, y que además que es exactamente igual. Hasta, yo creo que a partir del año 2016 ya no les dio tan igual. Y entonces fue cuando los malos éramos los occidentales, que estábamos haciendo una transición limpia a costa de su trabajo y de su contaminación y de su pérdida de territorios. Realmente China ha dejado miles de kilómetros cuadrados inhabitables, no solamente para los suyos, sino también para los nuestros. Coméntale tú un poco, si quieres, lo que te pregunto a ti, y luego así aprovecho para ir al baño. Te vas a ir a mear en medio del... Oye, No ha hablado de mear, no ha hablado de mear. Bueno, vaya por delante que yo no soy un experto en China en modo alguno. Y no me queda más remedio que echar mano de mis preconceptos, de mis prejuicios. Y se me ocurre proponer dos reflexiones. ¿Qué dice la primera? Hace muchos años cayó en mis manos un artículo, infelizmente no recuerdo ni la revista ni el autor, que llamaba la atención sobre una tesis provocadora que me interesa rescatar no tanto por su literalidad como por lo que revela en materia de nuestra zozobra a la hora de ver el mundo. El artículo empezaba diciendo: los pronósticos que Marx y Engels formularon en la segunda mitad del siglo XIX en lo que respecta a la conducta previsible del proletariado en los países de la Europa occidental, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, demostraron ser manifiestamente equivocados. El proletariado no asumió la revolución que Marx y Engels auguraban. Si tengo que retratar la cuestión con un punto de ironía, diré que entró en un supermercado para comprar una barra de pan y decidió quedarse dentro del supermercado. Ahora bien, 150 años después, proseguía el autor del artículo, cuando el proletariado como clase va desapareciendo en todo el planeta, mientras se acumula en cantidades formidables en las grandes ciudades de la costa china del Pacífico, en condiciones que recuerdan poderosamente a las de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, la plusvalía absoluta, la explotación más extrema, la ausencia más dramática de derechos laborales y sindicales, no vaya a ser que el proletariado chino acometa la revolución que no desplegaron los proletariados alemán, francés o inglés. Vuelvo a lo que he dicho hace un momento. No me interesa tanto el rigor del pronóstico
como la certificación de que este argumento, expresado hace 20 años, hubiera provocado sonrisa. Y hoy, en la zozobra en la que nos encontramos, nos vemos en la obligación de sopesarlo seriamente, a ver si el argumento no va tan desencaminado como pudiera parecer. Segundo, cuando a mí me piden una descripción rápida de la Rusia putiniana, invoco varios rasgos. Un nacionalismo que a menudo tiene un carácter étnico, el universo profundamente inmoral de los oligarcas, lacerantes desigualdades sociales, la defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, y una pulsión imperial militar que lo obliga a colocar ese proyecto en cualquier horizonte mental, menos el de quienes piensan que ahí hay un fermento de propuesta antifascista. Los códigos que me veo obligado a emplear para describir lo que yo entiendo que es el modelo chino no son muy diferentes. ¿En qué estoy pensando? He intentado anotarlo puntillosamente. Un capitalismo burocrático de Estado, un modelo autoritario y represivo, aberrantemente estatalista, dramáticas tensiones internas que separan el medio urbano y el medio rural, las zonas del interior, de las áreas mucho más desarrolladas en el litoral, las empresas públicas y las privadas, niveles de explotación laboral inauditos, una visible idealización del crecimiento económico. En realidad, de lo que has dicho, lo único que me ha repercutido negativamente es esa frase que dice: ha sacado a 300 millones de la miseria. Bueno, se habrán sacado ellos a sí mismos, porque será a través de su trabajo, de la explotación de su trabajo. La idea de que las élites nos sacan de la miseria me recuerda a la tesis de los numerosos pantanos que construyó Franco. Bueno, pues hasta donde llega mi conocimiento, Franco no construyó ningún pantano. En fin, una militarización activa, que a buen seguro no presenta los rasgos de ignominia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la Unión Europea, pero que no es un problema menor. Y, en fin, lo que voy a describir como un imperialismo de continuidad, que guarda cierta semejanza con el imperialismo ruso. El imperialismo ruso no se caracterizó por ocupar colonias en ultramar. Fue un imperialismo que fue incorporando territorios colindantes con el suyo propio. Y en este caso me acojo a algo que ha dicho Antonio. Si hoy es cierto que en términos comparativos la lógica imperial china es visiblemente más mesurada que la occidental, no sé lo que ocurrirá dentro de 20 o de 30 años. En fin, lo que aprecio por encima de todo es un proyecto nacionalista no universalista. Y esto es más importante de lo que pudiera parecer. Y un proyecto manifiestamente elitista. Lleva razón al subrayar que no son las empresas las que asumen el protagonismo de ese modelo, pero son las élites dirigentes, con lo cual, en términos de equidad en el terreno político y social, me parece que no es particularmente edificante. En fin, yo soy un socialista autogestionario y me resulta difícil imaginar que lo que ofrece la China de estas horas, no prejuzgo lo que pueda ocurrir en virtud de esa revolución que anunciaba el artículo, me parece poco estimulante. Bueno, en cuanto a lo del tema medioambiental, está todo, pues, como te comentaba antes, controlado prácticamente por el Estado. Todo sector que se desarrolle, salga bien o salga mal, va a tener un apoyo estatal y además es que se va por ello, ¿no? Y cueste lo que cueste. Es decir, las extracciones, por ejemplo, mineras, que decía que fue el año 2016, recuerdo un artículo divulgativo que escribimos Unai Pascual, Antonio Turel y yo, respecto de un encuentro que tuvimos en Gopegui, hablando precisamente de también, pues que en Gopegui tenían un poco de inquietud, ¿no? Porque también por los proyectos fotovoltaicos, alaveses y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues allí hablamos y eso que, bueno, pues Unai es economista, él tiene una visión buena, entonces en todo esto es importante también la mirada de los economistas, ¿no? Sobre todo de los economistas que son capaces de ver un poco más allá de
lo que es el capitalismo tal cual conocimos, o la sociedad termoindustrial que dio lugar al capitalismo que tú y yo conocemos, en el que hemos vivido, nos hemos criado y nos hemos cocido en su caldo, ¿no? Hay montones de kilómetros cuadrados, como te decía, que han sido arrasados, es que son invivibles, y en ese momento, yo creo que fue en 2016, cuando se publican varios papers, no te voy a decir los nombres, pero seguramente que son algo como Xi Jinping, y cosas así, sobre el impacto que tenía toda la minería. En ese caso era brutal porque solo hay dos tipos de minería. Hay una que se hace con esclavos y otra que se hace con diésel, ¿no? Entonces, normalmente China apuesta por las dos. No te voy a decir que sean clarísimamente esclavos, ¿no? Como los niños, por ejemplo, que sí que se consideran esclavos del Congo, pero el capital chino está ahora mismo formando parte también de la extracción minera que se está produciendo, por ejemplo, en el Congo. Es decir, el hecho de que el Congo esté extrayendo el coltán de todos nuestros dispositivos, el 75% del coltán de todos nuestros dispositivos móviles mundiales, y sobre todo de los que participan, como insisto, en la transformación digital referente al ecosistema armamentístico, lo están sacando unos niños. Y el capital que lo está fomentando, y además de una forma llamada metafóricamente minería artesanal, realmente es esclavitud, es chino también. Es decir, que está participando exactamente igual en las mismas cosas chungas que hacemos los demás, ¿no? Lo que pasa es que ellos también tienen la posibilidad de hacerlo dentro de su territorio hasta que se cansan, ¿no? Pero esto viene de antes, y como tú bien has dicho, que has dicho cosas súper interesantes, China siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, en toda la historia de la humanidad. Y cuando comenzó el boom, si quieres, de la globalización, hasta el año 2008 más o menos, China estaba ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue llevar a China... Aquí había fábricas fotovoltaicas, en Navarra había una, y se hacían paneles fotovoltaicos. ¿Qué pasó? Pues que no eran competitivos. ¿Por qué? Pues porque se podían hacer por la mitad en China, o por lo menos la mitad, ¿no? Y al final acabaron yendo allí. ¿Qué pasó? Pues no, que nosotros presumíamos de que habíamos reducido nuestras emisiones de CO2 con un crecimiento económico importante, pero realmente lo que habíamos hecho había sido llevar todos los procesos industriales a China, en aquel momento China, ahora ya es China e India, y bueno, pues presumíamos de un crecimiento económico porque realmente nos costaba muy poco, con el diésel a 30 céntimos, tener todas aquellas baratijas y todas aquellas cosas que hacían unos señores que todavía no protestaban, y realmente, pues, ¿qué hicimos? Pues, ir poco a poco pues, endeudando a la clase media, expulsando a mucha población de la posibilidad de tener un cierto futuro. De hecho, si te fijas, la media de las personas que estamos aquí hoy es de 200 años, con el mínimo, y no hay gente joven. Habría que preguntarse qué futuro le hemos dejado a esta gente, y eso que nosotros hemos sido capaces de desvincular el crecimiento económico de las emisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo debamos a ellos, fueron ellos los que lo hicieron. Has tocado un tema muy interesante también, que ha sido el de las grandes ciudades que estaban muy contaminadas debido sobre todo al carbón. Y Antonio te ha contestado con un proceso que llegaron a utilizar los nazis mucho más limpio, por supuesto. Y de hecho muchos de los impactos del cambio climático que tenemos ahora, o no sabemos todavía el porcentaje, claro, pero sí que se lo debemos a esa limpieza de la atmósfera a la que ha acudido China, porque es que era invivible. Una cosa es que sean muy crueles en muchos aspectos, pero otra cosa es que tampoco son unos bestias y unos asesinos de masas. Yo estuve en una ciudad que era una ciudad pequeña, una ciudad turística, una ciudad que solo tenía 10 millones de habitantes, que se llamaba Hangzhou, que es la que está en la costa ahí enfrente. Y a mí, pues yo me quedé con el icono para mí, aquello era como una autopista de 8 carriles, en los que íbamos allí, coches eléctricos y de todo, y una señora con 2 pollos en la y con una sombrilla en bicicleta. Es decir, convivía con todo. Y luego cuando te decían, bueno, pues es que China es un país que ha sacado, bueno, pues venía gente a pedirnos limosna. Yo nunca lo vi, eso ni me lo imaginaba, que en China viene la gente y te pide limosna. Te ve occidental, no sé qué y tal. Y luego, pues tienen sus cosas. No es oro todo lo que reluce, y comen bien de carne, Allí en Hangzhou el plato típico es el pollo de pobre, se llama, que lo meten en las hojas del loto, lo tienen a 60 grados durante 6 horas, me parece, no sé qué barbaridad, y luego al final acabas comiendo hasta los huesos. No se dejan nada, pero ese hueso está fundido con la carne. Y dice que es una forma de cocer el pollo muy, muy curiosa.
Es otro país completamente distinto, pero que tiene unos impactos medioambientales y que quieren subsanar porque son conscientes de que han envenenado una gran cantidad de un enorme territorio. Ten en cuenta que es el cuarto país el tercero creo que es, ¿no? Está por delante de Estados Unidos, ¿no? En extensión, ¿no? Y entonces tienen mucho sitio para destrozar, cosa que nosotros, por ejemplo, pues no tenemos, ¿no? No sé, mi percepción con China es que, bueno, sí, hay cosas que nos vendrán muy bien, hay cosas interesantes, pero cometen los mismos vicios que nosotros, a su manera, son coloniales, tienen un montón de capital y de desplazamiento, digamos, del mundo occidental, sobre todo en África y también en Latinoamérica, y son países que están encantados porque es que realmente, a ver, si tú vas a Latinoamérica y escuchas o dices la palabra transición energética occidental, es que se echan a temblar, o sea, nos tienen miedo, o sea, para ellos es el coco la transición energética occidental, porque saben que es destrucción absoluta de sus ecosistemas y sus medios de vida. Es así de triste. Y los chinos han aprendido a hacer eso también. Estaban en tu extremo, Hola, mira, queríamos hablar un poco del tema de la interconexión eléctrica entre España y Francia. Nuestro territorio en este momento está sufriendo las consecuencias de las obras de esta interconexión. En principio están contaminando nuestros terrenos, nuestros ríos, nuestros arroyos, están haciendo perforaciones dirigidas con bentonita que sale a los ríos, destroza acuíferos y demás, además de contaminar todas nuestras tierras. Tenemos una impotencia total porque desde luego las administraciones no nos ayudan en nada, sino todo lo contrario, y hay gente voluntaria del pueblo que está controlando las obras y avisando a quien competa, a URA y demás, para ver qué se puede hacer. Bueno, viene URA, les para la obra, les tiene 2 días parados y al tercer día vuelven a empezar con la obra, se vuelve a producir otro escape de bentonita al río y así a diario, cada vez que se hace cualquier obra. Entonces nos sentimos, la verdad, un poco impotentes ante todo esto porque con las instituciones no podemos contar, no sabemos qué podemos hacer ante todo esto y pensamos, si esto está ocurriendo en tierra, que lo podemos ver, ¿qué va a ocurrir cuando empiecen las perforaciones marinas? Que no lo va a controlar nadie y que claro, ahí sí que no podemos participar en nada. Creemos que nuestro punto de vista es que esto es un negocio para empresas privadas, que lo vamos a pagar todos en los recibos de la luz y desde luego creemos que es innecesario, totalmente innecesario, por la pérdida que se va a producir en el transporte de la energía hasta otros países y bajo nuestro punto de vista la energía se debería de consumir donde se produce sin tener que transportarla a Europa. No sé qué os parece a vosotros, pero sí que nos gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría comentarte una cosa, que es que en Euskadi estáis muy atrasados con respecto a Navarra. En Navarra hay una fundación que se llama Fundación Sustra y Erakuntza, que da soporte jurídico a todos los conflictos medioambientales como el que tú nos estás contando, ¿no? Pero dentro de las fronteras de Navarra. Yo lo he comentado muchas veces en Guipúzcoa, lo he comentado en Álava, lo he comentado en muchos sitios y todo el mundo dice, joder, claro, es que nosotros no tenemos. Pues no, pues ya va siendo la de que lo tengáis. Es decir, tenéis un montón de conflictos medioambientales, sois puenteros, constantemente dices, no es que las administraciones no nos ayudan, no, pero es una ayuda si las administraciones son parte del... A ver, cuando yo estuve en el Parlamento de Navarra,
lo primero que hice nada más leer en ese momento el proyecto, ¿no?, de ley de cambio climático y transición energética para la comunidad foral que iba a abarcar los próximos 200.000 años, y veo el capítulo 5, régimen sancionador. Ahí, bueno, que contamina paga, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vamos a ver, aquí no pone en ningún momento que, eso se lo dije a sus señorías, así, yo haciendo amigos como siempre. Le dije, vamos a ver, aquí no pone en ningún momento dado que las administraciones no tendrán jamás ningún tipo de contrato con aquellas empresas que tengan en sus consejos de administración a gente de los partidos políticos. Bueno, si ves al PSN, a todos así, el PP, UPN, todos así como disimulando. Y claro, tenía ahí a los que no los tienen muertos de risa. Pero no se lo dijo nadie, ni Ecologistas en Acción, ni nadie, ni Greenpeace, ni nadie. Realmente es muy importante hoy en día, tal y como están las cosas, y con la agresividad y la violencia con que se están saltando esto. Viene la próxima burbuja que viene, van a por los bosques. Joder, si no tienes un soporte jurídico que te ampare en un momento dado, porque a veces sales airoso, como ha salido Susto y Iracunza, por ejemplo, con las 2 térmicas de Castejón, el otro día pues con lo de las macrogranjas. Quiero decirte que son 3 frikis y que tienen que hacer, pues no permitir ni que el propio gobierno de Navarra, los fondos que quiere dar a las organizaciones medioambientales y tal, pues no las admite. ¿Por qué? Pues porque si no, no puede ser juez y parte. Puede ser juez y parte. Entonces, ¿cómo funciona Sustraikides y Iracunza? Porque muchos Sustraikides pagamos poco, lo que humildemente podemos, pero entre todos y con mucha devoción, pues hacemos nuestros informes que luego se presentan y acaban en algún juzgado. Y se ganan pequeñas batallas o batallas moderadas y algunas grandes. Y yo creo que eso es lo que falta aquí en Euskadi. Tener una fundación o una plataforma que dé soporte jurídico a todos los problemas que estás comentando, no solo tú, sino muchos más. Es que es muy importante que esté la parte jurídica. Y además, eso me enlaza con una cosa importante, y es, vosotros ahora estáis centrados en este conflicto, pero va a haber otros. Es que este es el problema final, es que va a haber otros conflictos y de cosas que ahora mismo no nos imaginamos. Yo no conozco mucho este proyecto, me han hablado varias veces de él. A mí este proyecto me parece completamente absurdo desde el punto de vista técnico. Además, cuando lo comentáis, ¿no?, la cantidad de energía que se pierde en el transporte, ¿no? Yo, por lo poco que sé, entiendo que aquí es un cable que va primero por el dominio terrestre, vas al dominio marino. Claramente, cuando tú vas a recorrer una distancia importante en el dominio marino, tienes que cambiar la corriente de alterna continua, porque si no las pérdidas por transporte son muy elevadas, porque hay más inductividad y demás, ¿no? Pero no hay una pérdida de transformación. Entiendo además, por lo que me han comentado alguna vez, que no puedes seguir por la plataforma continental hasta Francia, hasta el punto de llegada, que no me acuerdo cuál es, cerca de Burdeos creo que es, no sé, porque hay un cañón submarino y entonces lo obliga a reemerger, y entonces vuelves a transformar la corriente alterna o a lo mejor pasan por una zanja, no sé qué narices quieren hacer, y recorren unos cuantos kilómetros y luego vuelven al mar. Esto, a ver, se podría poner el cable atravesando los Pirineos. Quiero decir, es que esto no tiene ningún sentido, ninguna justificación de carácter técnico. Además, el presupuesto es gigantesco, es 3.000 millones de euros, o sea, dices... A mí, siempre cuando me han hablado de esto, la impresión que me ha dado es que esto es un proyecto para que se logren las constructoras. Porque las pérdidas de transporte van a ser gigantescas, lo cual va a hacer difícil la justificación económica. Pero es que este proyecto tiene que tener una memoria, evidentemente una memoria técnica y una memoria económica. Entonces, tiene que haber habido un estudio de mercado que diga, oiga, vamos a vender la electricidad a Francia, si las pérdidas de transporte son del 80%, por decir algo, pues a 5 veces el precio de aquí, porque si no tiene sentido, porque si estás perdiendo el 80% de la electricidad. Entonces, la verdad, yo no entiendo la justificación. O sea, desde el punto de vista técnico, este proyecto, ya digo, yo no entro a analizarlo con detalle, pero por lo poco que sé, suena como muy aberrante. Aparte, tiene un montón de impactos ambientales. Aparte, bueno, pues eso, está en el dominio marítimo, que tiene una serie de limitaciones de uso. O sea, hay un montón de cosas aquí que no tienen absolutamente ningún sentido y muy probablemente varias son directamente ilegales. Muy probablemente. Entonces, por eso también a veces por donde hay que atacar es por la parte jurídica, ¿no?
Porque yo entiendo que vosotros, evidentemente, esto os causa mucha angustia y mucha ansiedad porque os encontráis desprotegidos y desamparados. También os digo una cosa, por ejemplo, preguntadme a mí, que yo soy un técnico, no tiene ninguna utilidad, porque evidentemente ellos ya saben desde el punto de vista técnico esto es una estupidez. Es que ya lo saben. Entonces yo creo que aquí el único frente lógico es el legal. Es el único frente que tiene cierto sentido. Es complicado, pero es un poco lo que dice Antonio, o sea, hay que ir estableciendo porque además pensad que esto van a haber en el futuro pues más conflictos. Es que a mí me parece tan absurdo todo lo que se plantea aquí, que bueno, yo nunca, es que yo soy físico, yo esto no lo entiendo, es que no lo puedo entender. Es que para mí no tiene ningún sentido toda esta cosa que se dice aquí, no sé, debe haber algo. Bueno, también siempre muchos de estos proyectos se basan en una idea bastante falsa, que es que la cantidad de energía renovable que uno puede generar es infinita. Que no tiene tampoco ningún sentido, pero bueno, nunca está todo eso. Hay momentos en que el precio de la energía aquí va a ser tan ínfimo que compensa el diferencia de lo que esto. Que no, es que además es que tenemos suficiente conocimiento y experiencia como para saber que no es verdad. Pero además, ¿cuál es la urgencia además? ¿Cuál es la urgencia? ¿Dónde está la urgencia? Es decir, si tú tienes que hay una contracción del consumo de electricidad tanto en España como en Francia. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué es tan importante hacer esto? Una cosa que además, yo siempre digo que es característico de los pelotazos, es que de repente una cosa que no se ha hecho nunca se va a hacer a lo bestia. Pero claro, como ya saben que esto va a despertar rechazo, solo tienen una oportunidad, entonces por eso tienen que hacerlo siempre muy grande. Porque evidentemente el objetivo, para mí el objetivo esto es un pelotazo como tantos otros, ¿eh? Entonces, no creo que sea razonando que se va a poder parar. Porque es que esto no es razonable de ninguna manera. Entonces, la única manera es que sea la jurídica, es que no sabe mal, pues que yo no veo ninguna otra. Es que por más que vayas y les explique, ¿tú qué te crees? ¿Que no se han dado cuenta ya de que esto es una estupidez? Evidentemente, yo creo que lo saben desde el día uno. Mira, un ejemplo de cosas que son reales y que se ven. Hace un tiempo me enseñaron un proyecto que querían instalar una planta de producción de hidrógeno verde en el desierto de Tabernas. El desierto de Tabernas, que está en Almería, esto, como su propio nombre indica, es un desierto. Entonces, poner una planta para electrolizar agua, para dividir la molécula de agua en un desierto, no parece una idea como muy coherente. Pero es que lo mejor del caso es que en el proyecto, claro, se habían dado cuenta de que a lo mejor conseguir el agua iba a ser un problema. Y yo pensaba, estos querrán coger agua del mar y desalarla, que es un proceso caro y costoso y que haría todavía más ruinoso y prohibitivo, ¿no? Toda la idea, ¿no? Eso es para los débiles. Ellos pretendían condensar el agua del aire. Del aire hay cierto vapor de agua, condensarlo, ¿no? Como los zapatos de aire acondicionado que condensan el agua, pues condensarla y utilizarla para hacer una electrosis. Yo calculé que eso era 3.000 veces más caro a la producción del agua que desalar. Y este proyecto contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía. Entonces, claro, también he visto otro proyecto en Canarias, el de Chelo Soria, que aparte de hacer esta empresa reversible con agua desalada, iban a tender un cable eléctrico para transportar sus excedentes, fíjate, unos excedentes infinitos, y dirías, desde Canarias, dices, bueno, a Marruecos, eso está lejísimo. No, tenemos esos para débiles. Al Reino Unido directamente. Entonces, claro, el problema que veo es que, por eso digo que comparado con eso, esto es una bobada, vamos, pero quiero decir, esto es una barbaridad. Y evidentemente el impacto ambiental es grande. Además se sabe que es grande, además es que hay estudios, por lo menos yo por la parte marítima, que esto la conozco un poco mejor, aunque no soy biólogo, sí, evidentemente, esto tiene un impacto muy importante en una zona además que es productiva, ¿eh? No sé los estudios de impacto ambiental que hay, pero este proyecto tiene su memoria y tiene todo lo que se ha hecho, tiene el impacto ambiental. No sé, aquí al final me parece que la única solución es la jurídica, es lo que dice él, ¿eh? Es que olvidaos de intentar razonar, ya saben que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, yo la única cosa que os puede salvar es que como estamos en este momento de estallido de la burbuja de la rama eléctrica industrial, que se acaba abandonando, pero no os podéis fiar, porque pueden hacer mucho destrozo hasta que esto al final se paralice. Además, si ya hay compromisos para las empresas, ya hay cantidades de dinero comprometidas, las empresas tienen que ejecutar la obra, evidentemente, ¿no? Tenéis que ir por la parte jurídica, yo creo que es la única solución realista, ¿eh? Por razones no os vas a convencer. Al otro extremo. Sí, antes ha habido una persona que ha levantado la mano, no sé si quiere seguir hablando.
Vale, gracias por vuestra participación y sois sus máquinas. Y nada, yo también iba un poco en relación también a los de interconexión de Gatica, solo para aclarar un poco, en la zona del Soyuve y de Jata también se están planteando 3 parques eólicos, 3 macroproyectos, ¿no? Pues que pues estamos en una plataforma y estamos en contra de ellos. Y resulta que además, bueno, entiendo que todos habréis visto el tema de los parques eólicos, Euskadi, fotovoltaica, no sé qué. Y bueno, resulta que ahora en uno de los parques eólicos estamos en periodo de alegaciones. Entonces, bueno, era también pues una invitación a la gente que quiera pues echar una firma, ¿no? Para pues después de la sesión, pues bueno, pues que hoy vamos a estar detrás y nada, y aprovechar este momento pues también pues para, como habéis dicho, darle una vuelta también a estos proyectos y enfrentarse desde lo popular a los proyectos, además de la asistencia jurídica, que evidentemente es muy costosa, pero bueno, que al final es como uno de los recursos, además del poder popular, el que puede llegar a por lo menos dar un granito de arena, ¿no? a lo que es la lucha y el hacer frente, o que alguien haga el frente a este tipo de proyectos. Hombre, si tienes que pagar abogados externos a todo esto, por supuesto. Pero si tú tienes una fundación como la que hay en Navarra, Fundación Sustraer Irakuntza, que ya se han especializado en ello y que tienen, ya te voy a decir que no te sale caro, ¿eh? Y da cobijo a infirmar, no sé, yo he participado en unos cuantos, desde minería, el TAP mismo, o sea, ahora las macroranjas, vamos, que sí que es importante, porque te lo digo porque no es la primera vez que surge, ¿eh? Y es que os veo un poco desamparados por aquí. Y entonces es un poco como que hay los de Azpeitia por un lado, los otros, pero luego sí, es verdad, aparece Euskal Herria Bizirik, pero los de Araba Bizirik no sé qué. Y no veo unificación, con lo cual al final no hay criterio ni siquiera tampoco para... Y entonces, claro, se puede caer en el market de señalarte y decirte que, claro, es que sois unos limbis, que es lo que hacen realmente. Y no lo hace solamente la derecha, lo hace también la izquierda, aquí. Nos están llamando nimbis descaradamente desde la izquierda abertzale, desde el PNV, desde muchos estamentos políticos que, como decía ella, es que no nos ayudan. ¿Qué coños van a ayudar si forman parte del problema? Y yo creo, por otro lado, un poco comentando lo que comentabas tú, que yo creo que por primera vez, y yo creo que lo ha rozado un poco Antonio, es que tenemos unos dirigentes que son pésimos. O sea, en ese aspecto, es que no conocen bien las voces de los científicos. A mí me llegaron a decir, es que los científicos que vienen aquí no son como ustedes. Decían a mí y a Julen Recondo, ¿no? Los otros nos dicen cosas mucho más chulis y mucho más bonitas. Claro, eran científicos, eran trabajadores directivos de Iberdrola, esa gente que te dice, no te preocupes, que te lo soluciono yo, la transición energética va a ser muy complicada y no va a ser la renovable eléctrica industrial. Y desde luego, hay un problema añadido. Euskadi llegó a unas cotas de tecnología y de intensidad energética brutales, porque se pudo durante el crecimiento del siglo XX. Entonces ahora la apuesta de intentar seguir en esa línea habría que ver si es viable, pero desde el punto de vista objetivo, y que participen economistas, biólogos, geólogos, de todo, ingenieros, físicos. Esto tiene que ser algo popular, algo democrático. Es que nos estamos jugando las alubias del futuro de nuestros hijos. Es que se está penalizando muchas veces al sector primario, que es el que nos da de comer, y insisto, que las lechugas no nacen en el Eroski. Si los conflictos que ha habido, por ejemplo, con Carranza, que es la única despensa que tiene Vizcaya y que produce muy poquito, pero de los lácteos, por ejemplo, y de la carne que se come en este territorio, está puteado por temas de agua. Y todos lo sabéis, los conflictos que ha habido. Entonces no se entiende, estos burócratas de Deusto, todos criados en Deusto, no ven la realidad de lo que se cuesta de abajo arriba. Por lo tanto, yo creo que ahí las comunidades están muy bien que participen, pero yo lo que pido es eso, que haya un orden, o sea, que pido, no, a mí me da igual, cada uno que pelee por sus... Yo ya tengo lo mío en Navarra, ¿no? Pero quiero decirte que cada uno que pelee por lo suyo, que tome como referencia lo que hacen en otros territorios, pero vamos, desde luego, si no tienes soporte jurídico no vas a ningún lado, porque te la van a colar por todas partes, ¿sabes?
De todas maneras, Antonio, claro, Sustraya Iracunza tiene una componente fuerte de voluntariado. Hombre, claro. Es que ese es el tema que por eso no es tan caro, porque hay una componente de voluntariado brutal. Claro, pero es que ese es el tema que necesitas técnicos que hagan el trabajo voluntariamente. ¿Tú cuánto cobras por los informes que haces para Sustraya Iracunza? Nada. Claro, es que esto es un punto muy importante. Pero aquí tenéis gente con conocimiento y capacidad. Uno de los problemas graves que tenemos, yo os lo he comentado muchas veces, ¿no? Porque yo, que soy un investigador del Instituto de Ciencias del Mar, me meto en este tipo de problemas. Soy un académico, yo estudio las cosas, además, pero fundamentalmente tengo una cosa que no es tan fácil a veces de encontrar, que es la independencia. Es que es importante tener gente que pueda hablar sin estar vinculado a alguna gran empresa y demás, para que pueda dar una valoración simplemente objetiva desde el punto de vista técnico. Entonces luego podemos discutir cuestiones técnicas. Claro, ¿qué pasa? Yo no tengo tampoco la mejor formación para hablar de estos temas, pues que hay gente que teniéndola no lo hace. No lo hace. Pues ¿por qué? Pues porque no hay independencia, porque la mayoría de la gente que ya tiene el conocimiento especializado está trabajando para una empresa y no van a... Y esto me parece extremadamente preocupante, porque además en el Estado hay órganos, hay instituciones del Estado, y luego en las autonomías pues hay algunas instituciones. Yo, por ejemplo, en Cataluña hay dos institutos de investigación, o bueno, digamos que ayudarían al público, que son el Instituto de Investigación, en catalán, ¿no? El Instituto Català de la Energía, que esto es más para la investigación en sistemas energéticos y demás, y el Instituto de Recerca en, ¿cómo se llama? Direct, bueno, es igual. Uno es más de políticas, el CAE es más de políticas, perdón, y yo diría que es más de desarrollos de tecnologías y demás. Y aquí, en el caso del Estado español, pues tenemos el CIEMAT y tenemos el IDAE, ¿no? Que son dos instituciones que pueden ayudar, pero por una serie de motivos, porque evidentemente hay miedo de molestar a grandes empresas, pues tampoco están aportando una valoración independiente y se evitan estos temas. Entonces, bueno, pues si no se puede hacer desde lo estatal, lo público, lo autonómico, pues tendrá que ser con fundaciones como Sustraya Iracunza, con gente que tenga conocimiento y que quiera aportar. Que además no siempre tiene por qué ser de la comunidad. El problema también, yo el problema que veo, es que la gente con conocimiento técnico es poca mantequilla para tanta tostada, ¿no? Está siendo difícil cubrirlo todo. Pero bueno, hay que buscarlo. Que hay gente muy buena, que hay gente que os puede ayudar. Sí, tenemos otra duda por aquí. Buenas noches. Primero, agradecer por todo el conocimiento que han compartido esa noche. Mi nombre es Héctor Carrillo, vengo de El Salvador, de Centroamérica, y me parece grandioso todo lo que están compartiendo esta noche, pero lo más interesante que yo decía, cómo toda esta sabiduría, todo este conocimiento puede bajar a la población. Porque si todo esto que ustedes están compartiendo no se logra compartir, socializar, muy difícilmente la gente toma conciencia de lo que está pasando. Entonces aquí también el reto es para los organizadores y para quienes participan, de qué manera se socializa o se hace popular este conocimiento científico que ustedes comparten. Y quizás un comentario, decirles, cuando ustedes plantean que queda el área jurídica para ver de qué manera se enfrentan las embestidas de las empresas, yo soy abogado, mi razón de estar aquí es porque en nuestros países, en Centroamérica, prácticamente las empresas transnacionales que están explotando los recursos naturales, entonces allá han implementado una estrategia de cooptación de los estados. Entonces allá no es que un estado, un gobierno, un municipio, un ayuntamiento es el que determina o hace, sino que las empresas dan financiamiento a las campañas políticas, patrocinan a los partidos políticos, a los alcaldes, a los ayuntamientos, acá digamos que hacen. Y en esa medida las empresas son las que determinan las políticas públicas. Y consecuencia de eso es que nosotros desde el 2004 estamos enfrentando a unas empresas transnacionales a nivel jurídico, en lo local, en lo nacional, lo hemos trascendido a nivel ya internacional en el CIAI, desde un enfoque económico. Ahí logramos como evidenciar, ya que El Salvador tiene unas características de que es
agua codependiente, no tiene agua. Entonces el agua que pasa por El Salvador es de Guatemala, pero el 70% de su territorio cruza un río que es el río Lempa. El 95% de este río se encuentra contaminado. Entonces solo tenemos el 5% de regular que puede ser tratado para beber. Entonces tenemos esas condiciones. Tenemos 365 habitantes por kilómetro cuadrado, el doble de lo que hay aquí en Euskadi. No tenemos bosque. Sin embargo, las empresas que se dedican a explotar oro se encuentran en el territorio y el poco que existe de agua lo quieren utilizar para la extracción del mineral. Entonces nosotros hemos tenido problemas muy serios y logramos vencerlos. En el 2017, por primera vez a nivel mundial, se suspende la minería subterránea de cielo abierto. Pero el actual presidente, Nayib Bukele, quien llega en diciembre del 2024, dice no, la minería la vamos a hacer. Y aprueba nuevamente una ley para la explotación minera. Y en esto hay que ver, retomando el tema de China, es que China está presente muy fuerte hoy con Nayib Bukele. Lo apadrina, le da edificio, le moderniza toda la ciudad y está impulsando todo el capitalismo, digamos, para poder explotar los pocos recursos naturales que tenemos. Entonces, y a la par de eso viene el militarismo. Se implementa un régimen de excepción que en nuestra Constitución solo se puede hacer 2 meses, nada más, y lleva 3 años haciéndolo. Tiene al ejército en las calles y sometiendo, capturando a todos los defensores de derechos humanos. Y todos aquellos que en un momento somos críticos o salimos a las calles, o nos capturan o nos desaparecen. Entonces, esa persecución y esa fuerza la ejerce el Estado, pero en esencia son las empresas transnacionales utilizando al Estado para poder reprimir al pueblo. ¿Qué me vine a dar cuenta yo acá? Bueno, nosotros tenemos 2 empresas transnacionales españolas allá, explotando recursos naturales. Una de energía y otra, la empresa Calvo, que tiene la producción de atún por muchos años en el país. Pero acá, cuando se me invita, bueno, la compañera quien me invitó hoy a esta actividad nos invita a una acampada, me doy cuenta que las empresas tienen todo un montón de proyectos alrededor de Euskadi Ría, diferentes. Y reflexionando con lo que andamos decimos, bueno, que ya se acabaron los recursos, se están acabando los de África, se están acabando los de América Latina, hoy vienen para el sur de Europa, se van a acabar los de España, se van a acabar lo poco que queda. Y no es tan cierto que solo nos queda lo jurídico, porque son tan perversos que compran cortes completas, compran tribunales, y si no los compran, te coercionan, te capturan, te deslegitiman, en un momento que si no estás organizado, si no estás articulado de una manera para poderle hacer frente, te anulan, tenés que salir. Entonces yo sí creo que es importante que el conocimiento que ustedes tienen, además de lo jurídico, poniéndolo a la par de una organización fuerte, articulada, más allá de confiar en las instituciones del Estado, es en la misma población que debe defender los recursos naturales. Hoy, leyendo informes de aquí mismo, el acceso a la tierra cada día es más difícil, porque son ellos los que se están quedando con las tierras. Aquí hay un convenio, ARUS, creo, el convenio ARUS, que obliga a los ayuntamientos a informar de todo proyecto antes, previo y bien informado a la población. Y lo que escucho aquí es que ni se dan ni cuenta cuando ya tienen los proyectos encima. Eso se lo están haciendo ya. Si no reaccionan a tiempo, va a ser muy difícil, porque las empresas son maquinarias devoradoras de recursos naturales. Y realmente lo que nosotros, o al menos yo plantearía, el compromiso que tenemos, como bien lo han dicho ustedes, es garantizar las presentes y futuras generaciones con las alubias, con lo que producimos, con lo que comemos. El agua y los recursos deben de quedar para los seres humanos y no para las empresas transnacionales. Muchas gracias.
un comentario breve porque a mí ya me han pasado, de hecho, en algunas actividades aquí en Euskadi con personas defensoras de esos conflictos en América Latina. El papel de las empresas, particularmente españolas, en América Latina ahora mismo nunca fue muy brillante, pero es horrible. O sea, es además, evidentemente, todos los medios que utilizan para la extorsión de las comunidades y, evidentemente, el asesinato que han incluido, por supuesto. Y eso es una cosa que yo creo que también es importante, o sea, que le agradezco que lo haya sacado a colación, porque yo creo que es algo que se tiene que escuchar también aquí. Y además me ha gustado también mucho lo que ha dicho usted de que evidentemente esto es lo que está pasando. Yo a veces digo, es que el problema que tenemos es que la manta se está haciendo cada vez más pequeña y ahora somos nosotros que vamos a quedar descubiertos. Y evidentemente lo que es el sur de Europa, dentro de la concepción del centro de Europa, a falta de otros territorios para sacrificar, se quiere sacrificar. Estoy un poco también pues, el modelo que se produce luego de manera fractal. Tú siempre dices a escala más pequeña, pues por ejemplo dentro de Euskadi mismo, ¿no? En la Euskal Herria, pues el modelo de el sur para como territorio de sacrificio, el norte como zonas libres y demás. Entonces, creo que es importantísimo hacer pedagogía y explicarlo, porque al final es completamente cierto que en última instancia, claro, que aquí el problema al final es el momento histórico de la necesidad de superar el capitalismo, porque el capitalismo es autodestructivo, es lo que nos lleva al final. Es por eso muy importante que la gente sea consciente de que nos enfrentamos y que cada uno de estos pequeños conflictos que se van ganando forman parte de todo este conflicto final, que es el intentar mantener un sistema moribundo a toda costa, un sistema que ha sido muy destructivo y que ahora evidentemente llega al próximo. Y también no nos olvidemos, aquí nos preocupamos por eso porque ahora nos toca a nosotros. Mientras destruyeron otros países y aquí vivíamos bien, en el fondo no nos importa. Y esto también hay que ser honestos con ello y decirlo. Bueno, pues bueno, pero en todo caso hay que pedir cambios, hay que pedirlos aquí, hay que pedirlos para todo el mundo, también por el daño que desde aquí se está causando a otros territorios. Carlos, ¿algo tienes que decir, joder? A ver. Ha iniciado usted su intervención preguntando qué podemos hacer para transmitir esto y llegar al conjunto de la población. Ya me gustaría a mí saberlo. Esta es, por cierto, la frase de la que echó mano una de las personas que admiro más intelectualmente, Mariano Rajoy. Hace unos meses le hicieron una entrevista en El Hormiguero, ese programa infecto, y no sé por qué Pablo Motos lo trataba de tú. Y le dijo, Mariano, cuando dijiste eso de los vecinos eligen a los alcaldes y los alcaldes eligen a los vecinos, ¿qué querías decir exactamente? Y Rajoy respondió literalmente, ya me gustaría a mí saberlo. Bueno, ahora en serio, más que responder a tu pregunta, yo creo que tenemos que asumir algunas tareas previas para pretender que el ejercicio de transmitir los conocimientos sea sensato. La primera, barrer nuestra propia casa. No vaya a ser que veamos en las casas de los demás defectos que no nos atrevemos a identificar en las nuestras. La segunda, no mirar a nadie por encima del hombro. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Y la tercera, partir de la presunción de que la primera tarea es aprender de los demás más que transmitirles a los demás lo que supuestamente nosotros conocemos. He dicho muchas veces que hay un concepto que empleaban con profusión nuestros abuelos y abuelas, anarquistas y anarcosindicalistas, antes de la guerra civil, que me parece merece la pena recuperar. Me refiero a lo que llamaban la propaganda por el hecho. Es verdad que ese concepto tuvo muchos significados, alguno un poco abstruso, pero yo en esencia creo que nos estaban diciendo, está muy bien organizar actos como este, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica, en la realidad económica y social, nuestras ideas. Consiste en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y me parece que ese mensaje hoy es más actual que nunca. No.
Sí. Bueno, pues gracias primero de todo a los ponentes, ha sido un gusto escucharos. Bueno, a Antonio Turiel y a Carlos ya os he escuchado varias veces, así que siempre es un placer escucharles siempre. Y a Antonio, también ha sido un placer escucharte, de verdad. No te conocía hasta hoy, pero me gusta mucho tu ponencia. Y a ver, pues, claro, yo vengo pensando en muchas cosas, ¿no? A raíz de todo lo que se ha dicho, sobre todo la intervención del compañero Héctor, ¿no? Creo que era. Sí. Que parece que ha mirado, ¿no? Ha mirado con mucha lucidez, ¿no? Está el refrán este que dice los ojos son el espejo del alma, pero nadie dijo que fueran los propios, ¿no? Porque muchas veces desde fuera, ¿no? La mirada externa también te ayuda mucho a precisamente hacer esa autocrítica. Y claro, aquí hay un tema que ha sacado Antonio justamente de qué pasa con los jóvenes, ¿no? Que es una cosa que estoy dándole yo vuelta, en tanto que joven que soy, que ya estoy entrando en los 30, pero justamente, bueno, yo soy nacido en el 96, ¿no? Y entonces pertenezco un poco a esa generación de transición entre... Bueno, yo soy de los últimos millennials, lo busqué una vez en internet, parece ser que los millennials se acaban en el 96. Entonces, claro, yo pertenezco a esa generación que hoy en día está siendo explotada, ¿no? Que está manteniendo, está en esa casi voy a decir, la base de la cadena del sistema laboral, ¿no? Que esto se dice mucho, incluso casi es un argumento que están aprovechando estos fachorros, ¿no? Colegas nuestros para llevarse a toda esa gente de nuestro lado. ¿No? Y pertenezco un poco a esa generación y a veces reflexiono si, ¿no? ¿Quién nos ha dejado de lado? Porque noto como que incluso en los movimientos ecologistas, ¿no? Yo que soy muy poco sospechoso de ser aquí el nieto de Ayuso, ¿no? O el hijo de Ayuso, ¿no? El discípulo, muy poco sospechoso de eso, reflexiono y me doy cuenta también de que también las generaciones mayores que tienen la misma conciencia que yo tienen poca confianza en mí y tienen poca confianza en mi generación. Y eso, ostras, no sé si es percepción mía, no sé si hay aquí otra persona joven que también lo sienta también, y esto me parece importante. ¿Por qué? Porque ¿a dónde voy a parar, no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo comunicamos todo esto y cómo creamos cambios verdaderos, ¿no? Y a mí hay una cosa que no me parece casualidad, y es que precisamente los espacios académicos hoy en día son los que más gente mayor está acudiendo, ¿vale? Y los espacios no académicos están más colonizados, perdón por el concepto, pero están más colonizados por gente joven. Una razón que yo veo, pues es el uso de redes sociales, ¿no? Al final, los medios de transmisión de esa información a través de las redes sociales hace que se cree una especie de nicho generacional en donde los jóvenes, entre nosotros, sabemos dónde ir, ¿no? Este viernes tenemos reunión de Fridays for Future y sabemos todos qué hay porque tenemos Telegram, no sé qué tal, pero la gente mayor no. Y yo he intentado hacer talleres por Valencia, tal, Murcia, intentando juntar a mucha gente y siempre me encuentro con la misma brecha. Hay una brecha generacional, incluso dentro del sector así de los que nos movemos más en el mundo del ecologismo y todo esto. Y yo creo que esto es un tema para romper. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si no es co-creado, no es conocimiento. Porque es lo que habéis dicho. O sea, si alguien viene, no lo que ha dicho Carlos, no podemos esperar que alguien venga a explicarnos cuál es la solución. Tenemos que crearla entre nosotros porque al final la única manera de asimilar un conocimiento es cuando lo transpones a tu propia experiencia como persona. Y para eso tienes que crear ese tipo de espacio. No digo de salirnos completamente de la academia, ni mucho menos. Yo soy un hijo de la academia, ha sido donde he construido mi visión del mundo y es así, como muchos de mi generación, que nos dijeron vete a estudiar. Y justamente mucha gente que venimos que estamos en este mundo del ecologismo, estamos aquí gracias al conocimiento que la academia nos ha aportado. Entonces vengo a hacer un poco como ese punto, ¿no? De cómo crear esos espacios, cómo buscar ese mundo común, ¿no? Y bueno, no sé, aquí meto un tema de debate que no se ha sacado, pero que bueno, yo por ejemplo a Carlos sí que he visto que lo has hablado en algún libro y a Turiel sé que te toca de cerca, que es las sublevaciones de la tierra. No sé si conocéis este movimiento francés que más o menos ha conseguido aunar, por así decirlo, a una parte importante, no solo de la juventud, sino también de personas de mayor edad, en torno, además, muy anclado en la tierra, en el rescate de tierras, en la defensa de la tierra y del territorio,
y justamente ha encontrado, yo creo, a mi juicio, no lo sé, pregunto también y abro un poco de debate, un punto intermedio entre la defensa de lo local y la movilización a un nivel más o menos amplio que permite justamente el compartir recursos y compartir experiencia y compartir este tipo de cosas. Lo he dicho a Antonio Turiel porque justamente la entrada que ha tenido a las obligaciones de la tierra ha sido a través de Cataluña y me parece que se habla muy poquito de esto, ¿vale? Y con esto también con lo que se ha comentado del mundo jurídico. Creo que en España, un poco, aquí sí, perdón, estoy mirando en el ojo ajeno, creo que, no lo sé, percepción mía también, que a lo mejor los movimientos sociales y ecologistas estamos un poquito desperdigados y que se comparte muy poquita experiencia entre unos y otros. Y saco el caso de una cosa que ha pasado en España, que me toca muy de cerca y se me nota por el acento, que es la Manga del Mar Menor. O sea, la Manga del Mar Menor, yo soy de Murcia, ha sido el primer ecosistema europeo en ser calificado como con personalidad jurídica. Y esto, para las personas que entiendo que no estamos cerca del derecho, bueno, yo sí estudié derecho, soy jurista, pero claro, para un jurista es como, wow, esto no ha pasado nunca. Porque lo primero que a ti te dicen en el primero de derecho constitucional es que, no me acuerdo qué artículo era, el 43 creo de la Constitución, no protege como tal a los ecosistemas. La Constitución protege a los ecosistemas en tanto su daño causa un perjuicio a los seres humanos. Y lo que se ha conseguido en Murcia ha sido que yo puedo ir a denunciar a una empresa porque se ha causado un perjuicio sobre el ecosistema, lo que rompe completamente con esa mirada antropocéntrica que también es parte del origen de todos estos problemas que comentamos. Y que esto no se hable, y ya no digo en la prensa de los tertulianos, sino que no se hable ni siquiera entre nosotras, entre el medio, me parece triste, porque en el fondo me parece un síntoma de esa falta de co-creación, ¿no? De conocimiento, un poco dándole, ¿no? Volviendo un poco sobre el círculo. Y en la base también me parece que está también esto que he comentado de esta brecha generacional, porque creo que las personas jóvenes nos falta, de verdad, yo lo digo a las personas más adultas, porque yo no me considero un adulto, pero nos faltan referencias, de verdad. O sea, a mí me gustaría encontrar adultos y poder emocionarme todos los días escuchando a un adulto hablar. Y sin embargo, la experiencia que tengo es la contraria. O sea, veo personas muy mayores, amigos de mis padres, gente muy mayor, los famosos boomers, ¿no? Porque hablamos, pero incluso los más jóvenes, y siento pena y tristeza por no ver una capacidad mínima de pensamiento crítico en esas personas. Entonces, también acercaos, que no mordemos, ¿vale? Que no mordemos. Entonces, bueno, pues hay un poquito la reflexión. Gracias. Bueno, pues yo personalmente te tengo que dar las gracias porque este tema que has sacado de la relación con la gente joven es un tema que a mí me atormenta muchísimo y lo he expresado muchas veces, y además yo en contactos con muchas asociaciones de todo tipo, ecologistas particularmente, es un tema que preocupa mucho, ¿no? El tema de la dificultad de acercarse a la gente joven y demás. Y has puesto en palabras lo que un poco yo sospechaba, ¿no? Yo digo, uno de los problemas graves que tenemos con la gente joven es que la gente joven se da cuenta de que somos unos hipócritas, porque decimos que nos preocupa mucho el medio ambiente, nos preocupa el futuro desde nuestro sillón. Cuando además lo que evidentemente está pasando a la gente joven es que están recibiendo toda una cascada de condiciones que se deterioran muy rápidamente. Y lo que digo es que, a ver, ahora mismo la gente joven tiene que pagar unos alquileres desorbitantes, compartir piso ad eternum, salarios precarios, empleos cada vez más precarios, inflación de energía y los alimentos, así como puede esta ilusión de montarte una vida, ¿no? Yo hace poco estuve precisamente con un pequeño grupo de gente, de personas jóvenes, de personas más jóvenes que tú, ¿no? Y entonces, claro, se plantea un poco pues, cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su vida, no sé qué, y yo me preparé con tres, que me hayan visto en una charla, y yo específicamente con tres, porque para mí este es un tema capital. Hay varias cosas que yo creo que pueden ayudar a acercar a la gente joven, y una de ellas es que la próxima vez que hagamos un acto aquí, tú estés aquí. No es una tontería, Quiero decir, es importante porque es verdad, hay códigos diferentes, pero no solo hay un tema de códigos, es un problema de percepción. Y lo que tú has dicho es que además yo estoy convencido de que esto es lo que le pasa a la gente joven. Tú ves a esta gente que tendrían que ser referenciales y te dan pena porque lo que ves es una pobredumbre, y es verdad. O sea, yo creo que ha habido una instalación en una pobredumbre moral e intelectual muy fuerte, sobre todo en lo que fueron los años que llevaron al pelotazo y la crisis del 2008, que yo creo que un poco coincide con
lo que estás diciendo. Es la gran victoria cultural del capitalismo, ¿eh? Que ha corrompido la base social. Perdona por interrumpir, pero tenemos que cerrar ya porque cierra la escuela y media. Así que lo siento por dejarte con la palabra en la boca, pero hay que salir ya. Bueno, luego podemos ir cañas mediante. Gracias.